Nissan Qashqai, un SUV con ingeniería japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai, con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Esto es Nissan Qashqai. Descúbrelo con disponibilidad inmediata desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai 2024. Esto es Nissan. Ecuatoriano que habitas en el extranjero y estás empadronado, inscríbete para votar desde el exterior. Primero, ingresa a www.voto-mediotelematico.cne.gov.es. Segundo, elige reconocimiento facial o preguntas de seguridad. Tercero, completa tu información y foto. Cuarto, registra tu contacto. Recibirás información por correo. No olvides tener a mano tu cédula, pasaporte o ID consular, incluso si están caducados. Voto telemático, voto seguro. Mi voto decide, el tuyo también. CNE. Solo la extrema calidad de lubricantes Amalie te brinda protección en cada arranque y limpieza extrema en todo momento. Lubricantes Amalie, el que te recomendó tu viejo, tu pana, el de la cancioncita pegajosa. Amalie. De Estados Unidos para el mundo, los mejores momentos y kilómetros recorridos, solo los tienes con Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser. ¿Buscas atención médica de calidad? Descarga la app de CIME para Android o iOS y accede a más de 50 especialidades médicas desde la palma de tu mano. Puedes agendar tu cita, consultar tus exámenes y revisar tus diagnósticos. CIME te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador. ¿Has pensado por qué tu dinero no trabaja tanto como tú? En Mutualista Pichincha creemos que tu dinero puede hacer mucho más por ti. Ahorra en nuestra cuenta rentable y recibe el 5% de interés. Porque no solo estarás haciendo crecer tu dinero, también podrás despertar con un capuchino hecho en casa. Ahorra en una cuenta rentable de Mutualista Pichincha y participa por una máquina de capuchino. El 5% de Mutualista Pichincha es tu mejor opción. Haz que tu dinero trabaje por ti. Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Aplica términos y condiciones. ¿Sabes qué hace tan flexible a Nuevo Ahorro Flexible? Que tus ahorros ganan el 5% de interés desde el primer día. Tienes la libertad de retirar tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones. Planifica tu futuro como quieras con el Nuevo Ahorro Flexible. Tan flexible como lo necesitas, con la confianza de Banco Pichincha. Actívalo desde pichincha.com o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Aplican términos y condiciones. Reducción total, cuida tu familia, con uno al día, todos los días. Reducción total, disfruta de la vida, con uno al día, todos los días. Tu vida se mueve rápido, por eso necesitas un SUV full como Ford Territory. Para cuidar a toda la familia te da la seguridad que necesitas. Estructura reforzada, 6 airbags y mucho más. Para estar a la vanguardia tecnológica, el sistema multimedia Touch con Apple CarPlay y Android Auto totalmente inalámbrico te permite estar en conexión siempre. Obsérvalo todo desde su techo panorámico y llega más lejos. Con su motor 1.5 Turbo EcoBoost que te da la potencia que necesitas. Ford Territory, la versión full de tu vida. Visítanos en nuestros concesionarios y programa tu test drive. Ford, Quito Motors. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mi sueño como emprendedor. Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva. Más de $1.000 millones en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador financia tus sueños. Gobierno del Ecuador. Autorización número 0313. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes.
8:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: la doctora Rudy Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana; el doctor Fabricio Villamar, ex asambleísta; y el doctor Diego Zambrano, jurista y experto en temas electorales. Les invitamos a hacer unas reflexiones. Estamos en el proceso electoral, precisamente de acuerdo a la resolución del organismo electoral. Empieza la campaña, aunque muchos han estado ya en la pre-campaña, como siempre ocurriera, sin los debidos controles. Incluso se ha mencionado un sinnúmero, centenares de violaciones a la ley electoral, a vista y paciencia, como ha ocurrido en los episodios electorales recientes. No ha pasado nada. ¿Cómo enfrentar este proceso? ¿Cómo lograr que haya plenas garantías? ¿Cómo lograr que se respete la ley electoral? Algo que en otro ambiente debiera ser normal, aquí casi apelando a que se respete el ordenamiento jurídico y la ley electoral. Empecemos con la doctora Rudy Hidalgo. Muy buen día. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Buenos días, Miguel. Qué gusto saludarle, un abrazo fraterno a todos y todas quienes me escuchan, y con gusto de compartir con mis contertulios la mañana de hoy. Bueno, usted ha mencionado algunos temas que me parece que son importantes, y sobre todo desde la visión de participación ciudadana hemos venido insistiendo y haciendo un acento específico, sobre todo con la necesidad de que los partidos y movimientos políticos tiendan a cumplir la ley. Yo creo que también en términos de objetividad hay que tomar en cuenta que esta campaña y este proceso electoral nos ha tomado a todos por sorpresa y nos ha tomado a todos, digamos, al vuelo, ¿no? Con una situación que nos ha tocado a quienes somos observadores tomar resguardos rápidamente, y más aún a los partidos y movimientos. Entonces, con esta premisa de partida, sí creo que es importante señalar que en términos, por ejemplo, de campaña, hemos podido ver muchísima campaña anticipada, lo cual hasta cierto punto, digo, era previsible, tomando en cuenta que si en términos normales de una elección como la que acabamos de pasar en los organismos locales, ya vimos una presencia de campaña anticipada importante. Era evidente que en esta ocasión, teniendo muchísimo menos tiempo y además siendo organizada tan rápidamente, eso iba a suceder. Y lo hemos estado viendo, ¿no? Hemos estado viendo cómo las redes sociales específicamente son el sitio ideal en donde los movimientos y partidos políticos empiezan a hacer, digamos, uso de estos espacios no controlados, y están haciendo campaña desde hace tiempo sin que oficialmente empiece una campaña. Y yo creo que esa es una de las razones, no digo la única, pero quizá una de las razones por las cuales el Consejo Nacional Electoral el día de ayer toma la decisión de que se amplía el plazo de la campaña y empezaría desde el 13 de julio al 17 de agosto, ¿verdad? Entonces, hemos visto esa repetición de estas prácticas. Ahora, claro, la reflexión que usted hace es una reflexión de fondo, ¿no? Esto en un ambiente con partidos políticos que cumplen la ley, con partidos políticos que están anclados a la normativa y que son ejemplo de cumplimiento de ley, esto no debía haber pasado. Es decir, aun cuando hayan tenido 10, 12 días los partidos políticos cumplidores de la ley, un partido político que cumple la ley no debería haber empezado a hacer campaña política. Pero además, yo creo que es importante señalar que el problema en este momento no solamente es la campaña anticipada, que como ustedes saben es difícil controlarla y además es difícil aplicar sanciones o resguardos por parte de la autoridad electoral, pero también hay otro tema que preocupa y debería preocupar a los ciudadanos, y es ¿de dónde están proveniendo los fondos que están utilizando los candidatos y candidatas para promocionarse en las redes sociales, en donde todos estamos viendo que existe un despliegue de inversión en movilización, en afiches, en camisetas, en gente, en movilización? Y yo sí quiero poner esto sobre la mesa porque es importante, dado el ambiente de inseguridad y dado el ambiente de peligrosidad de infiltración
de dineros dudosos en las campañas políticas, que el Consejo Nacional Electoral esté con la debida alerta al respecto. Adicionalmente a esto, también es importante ver que los candidatos y las candidatas, en algunas ocasiones, especialmente aquellos que están optando por el puesto de asambleísta en reelección o no, están siendo acompañados por los alcaldes y prefectos de las provincias del país, con lo cual también es importante que la autoridad electoral le ponga atención a esto para evitar de que en estos mítines, en estos acompañamientos sean utilizados fondos públicos, porque adicionalmente hay que señalar que estas caminatas o estos mítines, si bien realmente lo que buscan es el endosamiento, ¿no es cierto?, de la figura del alcalde recién electo hacia el candidato a asambleísta o candidata asambleísta, de todas maneras es también una desventaja para aquel que no tiene un padrino o un amigo en el alcalde o prefecto que le acompañe en los mítines. Entonces, hay una serie de temas que yo creo que es importante poner sobre la mesa y una serie de temas que creo que hay que ponerle atención. La autoridad electoral tiene que estar alerta sobre ciertos temas. No se diga la violencia política contra la mujer, Miguel. Bien, con esta intervención de la doctora Rudy Hidalgo de Participación Ciudadana, quiero pasar con Fabricio Villamar. Bueno, ¿cómo lograron los mejores controles? Casi resulta una utopía. Está la ley, están los dineros que por lo menos se puede sospechar que no son lícitos, dineros dudosos. Incluso, y no ahora, ya en campañas anteriores se ha denunciado la inclusión de la narcopolítica en candidatos, especialmente a los organismos seccionales. ¿Cómo mejorar los controles cuando iniciamos esta campaña? Buen día, Fabricio. Muchísimas gracias, qué gusto poder compartir con ustedes este panel y con quienes tienen la gentileza de escucharnos en Democracia esta mañana. Yo quisiera arrancar por algo que me parece que es necesario como un ejercicio de memoria colectiva. A pesar de los problemas que este proceso electoral pueda suponer, quiero recordarles a los ecuatorianos que este es un proceso electoral que en todo caso es bastante más justo, más equilibrado que lo que teníamos hace 10, 12 o 15 años. En donde ahí sí existía una utilización absoluta de los recursos públicos para un lado de la campaña. Que no tenían ninguna vergüenza en establecer límites al control del gasto electoral, a las apariciones, pero que al mismo tiempo utilizaban la capacidad de publicidad del Estado para promover las obras de uno de los candidatos. Entonces, a la vuelta de estos 15 años, esfuerzos como el de Participación Ciudadana y un sinfín de políticos que hemos dado la lucha durante los 15 años, se tiene un proceso que es bastante mejor de lo que había. Sí, también es cierto que puede haber filtraciones de recursos ilegales en las campañas. Hace un par de días me encontraba con un amigo un poco tremendista que me decía que está decepcionado, pero él cree que esta es una elección de cárteles, en donde hay que ver los cárteles que apoyaban al partido de uno de los expresidentes prófugo, otro de los cárteles es el que apoyaba a un presidente que está encausado y viviendo fuera del país, otros cárteles que tratan de hacerse espacio y que evidentemente ahí entran recursos que la gente no los debate, que es parte de los grandes problemas que tenemos. Yo pensaba que podíamos conversar sobre lo siguiente. Hay dos abordajes que se pueden tener sobre estas elecciones. Lo primero, el abordaje sobre las expectativas de mejora de la ciudadanía y el abordaje de estas elecciones desde la técnica electoral. En términos de la técnica electoral, los resultados no deberían sorprender a nadie, porque unas elecciones tienen que girar en torno a cómo mueves la parte íntima de la gente, la parte anímica de la gente, ¿ya? Y tú puedes moverla desde el punto de vista del odio, del resentimiento, o puedes mover esa parte tan personal de la gente desde la esperanza o desde la alegría. Entonces, si es que tienes campañas que están centradas en
en andar remordidos, en andar criticando, en andar en la pelea. Y campañas que te plantean alegría, que no te extrañe el resultado. Y en segundo lugar, me parecía importante esto de las elecciones desde las expectativas de mejora. Y desde las expectativas de mejora no hay un solo candidato que esté hablando de lo importante. ¿Qué es lo importante en este país? Que se acaba de presentar hace menos de una semana un estudio respecto de los problemas de seguridad social y todos los candidatos rehuyen el tema. Porque hay que agarrar y decir las cosas como son. Quebraron el Seguro Social. El Seguro Social fue un botín. Y resulta que a la vuelta de un tiempo, mi generación, por ejemplo, no tiene garantizada seguridad social. Peor las que vienen atrás. Entonces alguien tiene que solucionar esto y hay que debatirlo. Pero como no es rentable. ¿Por qué, a propósito de lo que dice Fabricio Villamar, por qué los candidatos no hablan, ni siquiera han puesto en los planes el tema de pensiones y el tema de la crisis estructural del Seguro Social? Primero porque los candidatos... Hay dos países, lo que ellos dicen y la realidad de los ecuatorianos. Primero porque los candidatos son cobardes, porque este es el tipo de temas que se tiene que abordar. Y hay que ser imaginativos y hablar con la verdad sobre este tipo de cosas. Pero también porque a la ciudadanía no le gusta abordar las cosas como se tienen que abordar. Porque si es que el seguro está quebrado, usted tiene bien pocas opciones. O aumenta el monto que aporta, o aumenta los años que aporta, o reduce las prestaciones, o reduce el número de personas que utilizan la seguridad social. Si no hay mucha vuelta que darle. Claro, eso como una visión de seriedad. Pero es que esto es lo que hay que debatir. Pero ya lo que hacen hoy es solo oponerse. Por supuesto. Sin plantear sí, pero una cosa son los candidatos. No. La otra cosa son, y con el mayor cariño y respeto a quienes tienen la gentileza de escucharnos. Pero si es que les decimos a las personas que nos están escuchando, mire, la salida es que usted antes iba a tener que deslomarse trabajando 35 años para poder disfrutar de su jubilación. Ahora es posible que le toque 5 años más. Es bastante probable que decirle eso a la gente no le guste y no voten por usted, porque usted estaría planteando regresión de derechos, qué sé yo. El otro elemento que la gente no debate es el tema de la generación de empleo, porque la generación de empleo necesariamente pasa por el respeto al generador de empleo. Y el generador de empleo, lo siento muchísimo, pero no es el Estado. No es que trabajar para el Estado es lo que genera empleo. Hay que abrir las puertas para la inversión privada. Y no hay que vivir del odio al que tiene. Me parece que esa es parte de las cosas que les ha pasado a los ecuatorianos. Este resentimiento permanente al que está triunfando es parte de las cosas que a nosotros nos bloquea como república. De eso nadie está hablando. Porque al gobierno se le ocurre plantear una reforma para poder generar empleo, que implica posiblemente la flexibilización de ciertos aspectos de la contratación, ¿ya? E inmediatamente todo el mundo salta. Pero bueno, eso es a lo que nos tiene condenados, de que en este país solamente el 35 o 36% de la fuerza laboral está afiliada. Y ese 35 o 36% es el que mantiene sistemas como el Seguro Social. No tiene lógica esto. Pero esos son los grandes temas que hay que debatirse. Sí, el tema de la seguridad es un gran tema, pero no es el único tema. Sí, el tema de la honestidad en lo público es un gran tema, pero no es el único tema. Porque usted no puede hacer campaña solamente desde el resentimiento. La gente se la va a cobrar. Y lo digo yo, que lo he visto en las calles. Es decir, usted llega a plantear, es que nosotros somos los honestos, es que nosotros vamos a perseguir a los corruptos. Sí, ¿y eso a mí qué? Porque cuando usted llega a los barrios, lo habíamos discutido hace varias semanas, cuando usted llega al barrio, lo primero que le dice la gente en el barrio es, ¿y la camiseta? La gente está esperando que la política algo le dé, aunque sea una camiseta. Por eso le digo, es una elección compleja, con menos candidatos de lo que hubo hace 2 años. Sí, efectivamente, hay menos candidatos, posiblemente más de los que se quisiera. Bueno, esto es lo que hay. Así funciona, pero ya se ha reducido el tamaño de la papeleta y lo que toca ahora es hacer las previsiones de y en esa asamblea qué va a pasar. Bien, vamos a hablar también de la Asamblea Nacional. Bienvenido al doctor Diego Zambrano. ¿Cómo ve este inicio de esta campaña electoral, este proceso en condiciones para unos similares, en otros peores, en otros mejores? Sin embargo, vemos que las mismas prácticas de los candidatos que están
en otro país, no en el Ecuador, cuando ni siquiera abordan temas estructurales que debieran decirlo con franqueza al Ecuador. Buen día a Diego Zambrano. Muy buenos días, estimado Miguel, un gusto saludarle. Del mismo modo a Fabricio, a Ruth, un honor estar acá. Bueno, yo creo que si hay algo que tiene que caracterizar y que debe empezar desde la administración electoral es precisamente el cumplimiento de la ley. Para convocar a un proceso electoral, usted tiene que aprobar un plan operativo y en la misma convocatoria establece el calendario electoral. El calendario electoral tendrá sus etapas, que son plazos inamovibles, pero resulta que ayer, a medianoche casi, el CNE decide cambiar el calendario electoral. Claro, desde un punto de vista uno puede decir, bueno, efectivamente es necesario que se difunda mejor las propuestas de gobierno y demás, pero desde el punto de vista jurídico estamos hablando, primero, de un órgano que está cambiando una resolución en firme, cosa que es ilegal. Segundo, que no tiene ninguna competencia para alterar el calendario electoral y ya genera inseguridad jurídica. Estamos llamados ya a una campaña electoral sin siquiera tener a los proveedores calificados del todo. Entonces, claro, si la autoridad electoral se reúne con las organizaciones políticas en este consejo consultivo y se ponen de acuerdo en no cumplir la ley, bueno, ¿qué podemos esperar de las organizaciones políticas cuando actúan por mutuo propio? También tomemos en cuenta que en el artículo 208 de la ley electoral se establece que a partir de la convocatoria las candidaturas pueden promocionarse, pueden tomar todas las medidas que sean necesarias para difundir su plan de trabajo. El CNE no ha sabido distinguir entre qué es precampaña, que eso sí es una infracción electoral, y hasta dónde llega el artículo 208. Creo que el CNE reconoce que es incapaz de hacer esta distinción, que es incapaz de controlar la precampaña y decide, bueno, mejor adelantemos la campaña de tal manera que las actuaciones que eran ilegales y que hoy debían seguir siendo ilegales, pues ya no lo son, porque movimos un calendario que en proceso electoral es inamovible. Hay un principio del derecho electoral que es el principio de calendarización, que es el centro fundamental de la certeza del proceso. Pues hoy ese principio de calendarización no queda claro. Claro, el CNE está tomando la atribución de cambiarlo según cómo vaya la coyuntura. Y claro, y le echa la culpa al tribunal. Dice, el tribunal contencioso no resuelve. Claro, el tribunal contencioso tiene sus plazos, los sujetos políticos tienen sus plazos también para impugnar, para ejercer sus derechos, y en ese tiempo, digamos que estaba planificado en el plan operativo, pues ahora todo empieza a cambiar. Entonces, si vamos a generar certeza, bueno, empecemos por la administración electoral, y creo que en este caso empieza a faltar. Doctor Zambrano, ¿algo ayuda el adelantar, más allá del respeto que debe haber a la ley electoral, algo ayudará en medio de la incertidumbre el adelantar la campaña? Bueno, creo que ayuda poco. En realidad creo que hubiese sido mucho mejor que se adelante la campaña para asambleístas, porque finalmente los binomios presidenciales han difundido de mejor manera, digamos, no todos, no podemos generalizar, pero de alguna manera uno sabe hacia dónde apuntan o cuáles son sus 2-3 temas centrales de la campaña. Pero claro, no se puede hacer eso porque no tenemos candidaturas de asambleístas en firme. Y claro, y eso también genera un despropósito, porque la campaña inicia, digamos, dentro del mismo proceso, inicia para binomios presidenciales, no inicia para asambleístas, se mantiene las de la consulta popular, entonces se genera una suerte de confusión. En todo caso,
Yo creo que ahora lo que corresponde es que el CNE efectivamente haga cumplir la ley, que dice que la campaña, que la promoción electoral sirve para difundir los planes, debatir sobre los planes. Y Fabricio nos decía notar que actualmente se está conversando de cualquier cosa menos de lo importante, de cualquier cosa menos de las competencias que tiene un presidente o una presidenta de la República. Y eso creo que sí nos hace daño como ciudadanía y como democracia. Doctora Rudy Hidalgo, ¿cuánto pudiera contribuir el adelantar la campaña más allá del respeto a la ley electoral? Sí, yo pienso justamente en consonancia con lo que decía Diego. Me da la impresión, y este es un criterio propio, que también el Consejo Nacional Electoral no midió una circunstancia que es importante, y es que ellos, para empezar la campaña, tenían que tener todas las impugnaciones resueltas. Y al no tener todas las impugnaciones resueltas y no haber calculado apropiadamente el tiempo, entonces eso les hace, y además, ante tener la circunstancia clara de que ya estaban igual haciendo campaña anticipada, pienso yo que resolvieron rápidamente desde la visión de solucionar los dos temas. Primero, no nos carguemos adelante este hierro de tener que resolver sobre una campaña anticipada, que es evidente. Entonces, ergo, solucionemos esto de forma rápida y sencilla, adelantemos la campaña, y por otro lado también ahora, una vez que ya tenemos firme las candidaturas, entonces démosles a los candidatos una oportunidad de tener un poco más de tiempo. Coincido con Diego en el sentido que quizá hubiera sido bueno que también los candidatos asambleístas tengan la oportunidad de tener una campaña un poquito más amplia, porque sí coincido también en que al fin y al cabo los candidatos y los binomios a presidentes de la República y vicepresidentes se conocen. Es decir, como son 8, no quiero decir que es bueno el número, pero versus los 16 que tuvimos la vez pasada, y es justamente la mitad, son más fáciles de conocerse. Ellos han estado ya visualizándose en los medios de comunicación y en la opinión pública, no así los candidatos a la asamblea. Yo, por ejemplo, estuve revisando en estos días el listado de asambleístas nacionales y provinciales, y tengo que confesar que no los conozco a por lo menos un 90% de gente que está allí candidatizándose, lo cual es bueno y malo. Bueno, porque hay nuevas caras, hay que ver su nivel de preparación. Malo, porque no van a tener el mismo tiempo, y entonces ahí viene el debate de si es que quizá hubiera sido bueno que darles a ellos también la facultad y la posibilidad de tener un poco más de tiempo. Yo me temo que con tanto candidato nuevo, la ciudadanía, que yo siempre pienso desde la visión ciudadana, la ciudadanía va a tener problemas serios en conocer y las caras nuevas, y sobre todo también va a tener problemas en saber qué mismo es lo que están ofreciendo. Y de allí vamos a lo segundo, que ya mencionaba Fabricio y que ratifica, por supuesto, Diego, y que de mi lado quisiera contribuir diciendo que nosotros desde Participación Ciudadana, conscientes de esta preocupación acerca de los temas que tendrían los candidatos que poner sobre la mesa y sobre todo brindar a la ciudadanía el conocimiento y la información, quería decir, suficiente para saber qué están ofreciendo. Nosotros estamos organizando ya desde hace algún tiempo estos diálogos sin violencia, y ahora estamos enfocados absolutamente en los 5 temas que nosotros hemos identificado como urgentes. Y me parece a mí que Fabricio acaba de mencionar algo que yo creo que no es un tema menor, y es que hay un debate que se ha abierto y que deberíamos nosotros promover también, sobre todo dentro de las candidaturas a presidencia y a la vicepresidencia, y es el tema del IES. Se ha presentado una nueva propuesta que yo creo que es una propuesta de fondo, pero sobre todo que deberíamos todos exigirles a los candidatos que se pronuncien sobre esa propuesta y su plan de trabajo, y sobre todo acerca de qué van a hacer y qué proponen para garantizar a los ciudadanos y a los ecuatorianos
el acceso a los servicios públicos del servicio social. Entonces, entramos ahora en esta nueva etapa de campaña política, que es o debería ser la oportunidad preciosa de que los candidatos nos digan claramente sobre ciertos puntos, porque también es importante saber que no van a poder transformar el país en un año y piquillo. Eso es imposible. Pero por eso mismo, en un tan corto espacio de tiempo, deberían al menos ellos establecer 5, 4 temas claves, importantes, los más urgentes en este momento, sobre los cuales no solamente deberían mencionar, porque yo estoy viendo también que muchos de los candidatos los mencionan, es decir, todos están preocupados por el fenómeno del niño, todos están preocupados por la inseguridad, por ejemplo, pero no queremos solamente humanarnos y hermanarnos en las preocupaciones. Quisiéramos ver cuáles son los planes de trabajo puntuales a través de los cuales, y que sean además reales y no demagógicos, a través de los cuales están pensando solucionar y atacar y mitigar estos problemas que se vienen, porque se viene una época muy complicada, Miguel, a la luz de lo que estamos viviendo y sobre todo del fenómeno del niño. Efectivamente, esos 4 o 5 temas, y doctora Hidalgo, y despejarlos, ¿cómo? Bueno, es decir, ¿qué van a hacer? Sino, ¿cómo van a enfrentar concretamente? Y quiero destacar también, no ahora ni ayer, Corporación Participación Ciudadana viene convocando a diálogos precisamente para abordar, que sería bueno recordarles cuáles son los 4 o 5 temas claves que debieran pronunciarse los candidatos, doctor Hidalgo. Claro que sí. Nosotros hemos señalado 5 temas urgentes. Obviamente, importante decir que hay muchísimos, pero en este corto espacio de tiempo creo que es importante que los candidatos deberían darnos soluciones sobre lo siguiente. Obviamente, el tema de seguridad es un tema que está atravesada la campaña política y atraviesa y debería atravesar las propuestas de campaña. Pero no solamente la declaración, verbalización de la preocupación de los temas de seguridad o la inseguridad, sino la presentación de un plan articulado con los otros organismos del Estado para paliar la corrupción, que es importante, ¿no es cierto?, y la inseguridad. Ante esto también es importante lo siguiente: hay que preguntarles a los candidatos qué es lo que van a hacer respecto de lo alcanzado en estos 2 años por el gobierno actual. No podemos pensar o podemos aceptar que un candidato que viene y proponga simplemente hacer tabla rasa de todo lo que se ha logrado, porque sí hay cosas que se han logrado, y simplemente reconstruir nuevamente el modelo económico, el modelo social, reconstruir absolutamente todo, porque eso sería un error. Entonces, con esa premisa, creemos nosotros que tener un plan de seguridad claro, conciso, que nos explique con cuáles van a ser y quiénes los aliados estratégicos dentro del sistema, ¿no es cierto?, de gestión pública, sería importante. En segundo lugar, efectivamente, el fenómeno del niño, es importante que ellos estén en capacidad de decir qué van a hacer. A todos nos preocupa nuevamente, pero creo que es importante entender y saber a quiénes más van a involucrar los candidatos en el momento que lleguen a la presidencia de la República para mitigar sus efectos. ¿Qué van a hacer? Si van a pedir ayuda a Fuerzas Armadas, ¿cómo y cuándo y para qué? ¿Qué van a hacer con los problemas de movilidad que van a tener que cambiar o sacar a gente de los sitios más complicados y movilizarlos a otro lado? ¿A dónde están pensando movilizarlos? ¿Cómo van a hacer y qué están pensando, por ejemplo, respecto de todo lo que les tocaría a ellos hacer en términos de espacios de refugios? ¿Qué van a hacer con esta cantidad de gente que movilizada y trasladada de los sitios de influencia más peligrosos? Van a perder sus trabajos, van a perder sus empleos, van a perder sus negocios, muchas veces sus embrios. ¿Cuál va a ser la gestión que ellos están pensando hacer? Con el Ministerio de Obras Públicas se está iniciando, por ejemplo, en este gobierno, una serie de
de acciones. ¿Qué van a hacer con estas acciones? ¿Las van a continuar? No. En tercer lugar, creemos nosotros que es importante que se pronuncien sobre el modelo económico, Miguel. Hay un debate, Fabricio decía hace un momento, hay cosas que la gente no quiere hablar, y yo estoy de acuerdo con eso. Creo que es importante que ellos nos digan cuál es el modelo económico que ellos van a perseguir, porque finalmente termina siendo un gobierno de transición. Entonces es importante saber si ellos se comprometen a proteger la dolarización o están pensando en esta moneda regional o no. Yo creo que eso es clave, porque el modelo económico, alrededor del modelo económico, quería decir, están instalados una serie de inversión, el riesgo país, estabilidad de la ciudadanía. Adicionalmente a esto, nosotros creemos que es importante que se pronuncien los candidatos claramente sobre cuál es el plan, un plan B, plan A, que tienen ellos a la luz de la posibilidad de que la consulta del Yasuní salga con el sí. Es decir, si es que la consulta del Yasuní aprueba que se va a dejar petróleo en tierra, sin entrar en el debate de que si es bueno o malo, va a haber una situación objetivamente real y clara, que es el tema de cómo va a ser el presidente de la República que llegue a ser electo para paliar económicamente y para sacar, de alguna manera, solucionar el hueco fiscal y el hueco económico que se va a producir. Y eso demanda de una propuesta seria, técnica, económica y no de demagogia. Y finalmente algo que es bien importante, que es el tema social. Y quizá allí podemos poner el tema del IES, que yo creo que es importante, pero también los temas de educación, porque en los temas de educación, cuando si es que nos presentan un plan, ¿no es cierto?, de anticorrupción o un plan de seguridad, un plan de seguridad tiene que ir atado a un plan social, donde ha estado el Estado sin presencia, donde ha habido ausencia del Estado, quería decir, entonces plan de educación. En las provincias donde más peligrosidad existe, ¿cómo va a entrar el Estado y ofrecer a los jóvenes que están involucrados en sicariato, en crimen organizado, en vacuna, etcétera, educacionales, planes de salud, planes culturales, y sobre todo también los planes también de seguridad y todo lo demás que significa presencia del Estado para paliar? Entonces, obviamente, como usted ve, no es fácil, es un momento pequeño de transición, año y pico más, entonces no se va a poder transformar. Y entonces los discursos que vayan por el lado de transformar la patria en un año y un poco más son discursos basados en la demagogia y serán discursos que tienen que ser analizados claramente por la ciudadanía y evitados aquellas candidaturas que nos ofrezcan el cambio y la visión ideal de que en año y medio este país va a cambiar. Es importante que se respete lo actuado, lo ganado, con objetividad y generosidad por el país, y simplemente plantean temas a corto y mediano plazo, porque a largo plazo no va a ser posible, Miguel. Allí están al menos, Fabricio Villamar, 5 de los grandes temas que daría la impresión que los candidatos o hablan con demagogia o simplemente sobre la epidermis. Son respuestas epidérmicas que incluso hablan del qué y no del cómo van a implementar. ¿Cómo lograr que estos espacios, esta campaña, respondan a estas grandes inquietudes? Bueno, lo real es que cuando nos enfrentamos a la conformación de los nuevos estamentos de gobierno para el próximo año y medio, en efecto estos son los grandes temas que hay que discutir, y hay que decirle a la gente claramente: a ver, si la consulta sobre el Yasuní gana, ¿saben qué es lo que hay que hacer? Hay que quitar subsidios o pagar más impuestos. No hay mucha vuelta más. Porque caso contrario no se alcanza a salir con los costos generales de esta república. Y me parece que así es como tiene que tratarse eso. Vamos a irnos por el tema del Yasuní, perfecto. Cuidamos de esas 70 hectáreas en donde hay extracción petrolera. Eso significa una cantidad X de dinero que el país ya no va a recibir. Tranquilo, si es que eso sucede, meta la mano al bolsillo, porque a usted le toca pagar más impuestos o nos toca quitar subsidios.
Entonces, esa es la cosa que a la gente no le gusta discutir, pero es absolutamente necesario. No importa el tiempo de campaña que podamos tener, si es que es diferenciado para los asambleístas y para la presidencia, finalmente lo que está es lo que es. Hay elecciones, la campaña ha comenzado el día de hoy, de acuerdo a lo que ha decidido el Consejo Nacional Electoral. Sí, en efecto, de alguna manera afecta la seguridad mínima que un proceso tenía que tener, porque la gente tiene que saber que se sujeta a unas reglas y que estas reglas son firmes. Si es que el mismo Consejo Nacional Electoral cambia el tiempo de campaña por uno mayor, que en efecto puede funcionar, pero que no aporta muchísimo a la seguridad jurídica en este país, lo que nos va a pasar es que no es que se santifican los gastos previos hechos en campaña. Yo les escuchaba a los contertulios y quiero recordar varios elementos que ciudadanos valientes han hecho precisamente cuando este tipo de cosas pasan. Cuando se viola la norma, ¿ya? Y el Consejo Nacional Electoral no actúa. Participación Ciudadana, por ejemplo, cuando César Montúfar era director, me acuerdo que llevó una campaña para demostrar que la candidatura de Rodrigo Paz se había pasado el monto autorizado de gasto. Y finalmente tuvo que actuar el Consejo Nacional Electoral. Ustedes recordarán que fue así. En estos momentos hay otro ejemplo que es muy interesante, que es el caso del doctor Juan Esteban Guarderas contra el Consejo de Participación Ciudadana por haber violado la normativa. Porque los miembros del Consejo de Participación Ciudadana hicieron campaña bajo la axila de los prófugos. Bueno, lo cual está prohibido, sí, señor, expresamente. Bueno, están posesionados, están en ejercicio de sus cargos, sin embargo, con la justicia es bastante probable que terminen haciendo. Es decir, ¿cuál es la respuesta ante las violaciones sobre la normativa? Actuar. Y desde el lado de los ciudadanos, hay ciudadanos valientes que pueden hacerlo, lo mismo que está haciendo Begdash y alguien más, si no me equivoco. ¿Que va a haber arrastre de desconocidos a la asamblea? Va a haber arrastre de desconocidos a la asamblea. Sí, hay gente que llegará a la asamblea simplemente porque su candidato presidencial le permite llegar. La gente que vota por un presidente es bastante probable que vote por su lista de asambleístas. Y llegarán desconocidos, pero también van a llegar conocidísimos. Como por ejemplo Saquicela, como por ejemplo Veloz, como por ejemplo quienes han estado en las listas del correísmo. Van a volver. Esos impresentables vuelven, hicieron tanto daño. Pero por supuesto que vuelven, ya, como también vuelven algunos de los que estuvieron en el Partido Social Cristiano. ¿Quiénes no vuelven? Los que no presentan listas, los candidatos del gobierno no van a volver. Y había 2 que 3 que estaban bien en el gobierno. Entonces, sí, a mí me parece que el abandono de la cancha política tampoco es responsable con la política. Eso hablando desde las organizaciones políticas. Creo que estos candidatos que ofrecen, por ejemplo, cambiar decisiones judiciales, creo que los ciudadanos que nos están escuchando deberían estar atentos, porque hay quienes desde el exterior dicen que cuando ganen las elecciones van a revertir decisiones judiciales y la gente escucha esto y no reacciona. Le parece absolutamente normal. Y van anticipando, que ya estén ya amenazando que desde el Ejecutivo van a cambiar decisiones judiciales, especialmente las decisiones judiciales condenatorias por delitos contra el patrimonio público. Y a la gente esto parecería no importarle. Bueno, si es que nosotros no advertimos que eso viene en camino, el futuro para la República es complicado. Y yo creo que sí hay que hacer ejercicios de memoria. Por ejemplo, salvando lo buenos profesionales que pueden ser desde su óptica de la técnica o de la política, pero lo que en algún momento hizo que la influencia de Alberto Acosta para este país fue dañina. La credibilidad de Alberto en un momento determinado nos llevó a tener el gobierno del correísmo. Entonces, ¿dónde está Acosta en este momento? Hay que tener cuidado. Ese es el tipo de cosas que hay que decirlas. Y en buena hora, ojalá haya ciudadanos que hagan estos ejercicios de memoria para poder cuidar lo poco de república que queda. Me parece que es lo menos que podemos hacer. Es decir, ejercer un voto reflexivo, informado y responsable, le planteo al doctor Diego Zambrano.
Bueno, eso sería lo ideal. Tenemos un voto reflexivo, un voto basado en ejecutorias posibles y expresadas técnicamente. Yo he hecho un ejercicio ciudadano sobre el análisis de los planes de gobierno y claro, y todos terminan en ambigüedades y en espacios comunes. Vamos a luchar contra la inseguridad, no se sabe cómo, cuándo, ni de qué manera. Vamos a mantener la dolarización, tampoco se sabe dónde ni cómo. Vamos a darle fuerza a la producción en el campo. Bueno, pero digamos, son temas en los que yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que volver al campo, tenemos que garantizar seguridad alimentaria. Bueno, eso estamos de acuerdo. El tema es cómo lo vamos a hacer. Y claro, y Ruth decía, tiene 1 año y medio. Entonces no me puede proponer que Ecuador en 1 año y medio va a cambiar la matriz, que vamos a ser una potencia mundial. Pues no es así. Y esos temas evidentemente se evitan porque no son electoralmente rentables. Entonces, claro, decir cuál es la situación del IES, como se mencionó acá, cómo vamos a trabajar sobre la explotación minera, la explotación petrolera. Claro, son temas que a nadie parece importarle, pero que realmente son el tema de fondo. Es decir, vamos a tener un gobierno de transición. Ese gobierno de transición lo que tiene es que dejar puestas las bases. Es decir, no tiene que ser un gobierno ni siquiera tan popular. Es el momento, creo yo, para tomar las decisiones impopulares, pero necesarias. De tal manera que, de alguna forma, se deje pavimentando el camino para quien venga, o si es la reelección de quien nos gobierne, pues sea lo mismo. Pero efectivamente, proponer cambios de decisiones judiciales, que se decía, en firme, ya es una demagogia y ya es una manera de decir la independencia de las funciones del Estado no nos interesa ni un poco. Primero. Segundo, decir, síganme lo que yo les digo sin reflexión, sin pensar, sin crítica, como borregos, pues también dice mucho de la calidad de la democracia que estamos viviendo. Y yo creo que de alguna manera, siendo rentable ese discurso, pues las otras candidaturas también se empiezan a contagiar. Candidaturas monotemáticas, candidaturas que una de las grandes ofertas de campaña es, bueno, vamos a violar derechos humanos, vamos a echar bala a todo el mundo, vamos a meter al ejército hasta en la casa de los ciudadanos si es necesario. Creo que es algo irreal, peligroso, pero que finalmente vende cierta esperanza de recuperar la tranquilidad, que sí, efectivamente es el punto más importante. Uno cuando tiene paz, cuando tiene seguridad, invierte, estudia, progresa, se ve con la familia, disfruta de la vida, puede crear un plan de vida. Sí, eso no. Pero claro, una cosa es generar condiciones de seguridad en todos los ámbitos, seguridad jurídica, seguridad física, seguridad económica y demás. Y otra cosa también es vender el discurso de la justicia no me sirve, la justicia hay que cambiarla y finalmente los derechos humanos no me interesan. Estamos viviendo en un Estado constitucional de derechos y justicia. La garantía de los derechos tiene que ser el punto de partida de cualquier candidatura y es precisamente a donde apuntan los planes de seguridad a su violación. Bueno, seguiremos procesando e insistiendo en estos temas, pero quisiera plantearles un tema muy puntual. Garantías y controles en este proceso, doctora Ruth Hidalgo. ¿Cómo lograrlo? Bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer, ¿no? Nosotros desde Participación Ciudadana estamos insistiendo en ya sendos oficios tanto al Consejo Nacional Electoral como a la Contraloría General del Estado para evitar que se utilicen fondos públicos y recursos del Estado para promocionar candidatos en esta campaña. Creo que eso es súper importante. En segundo lugar, estamos instando también al Consejo Nacional Electoral
a que controle los temas de violencia política, tanto para hombres como para mujeres. Creemos que las redes sociales son un espacio que se ha convertido en una batalla campal de fake news y sobre todo violencia. Creo que es importante que exista un acuerdo ético político entre el Consejo Nacional Electoral, motivado por el Consejo Nacional Electoral, con los partidos y movimientos políticos y con los binomios a través de los cuales se comprometan a mantener líneas aceptables, digamos, de comportamiento en las redes sociales, dado que ese es un espacio que no es controlado. Creemos nosotros también que es importante que el Consejo Nacional Electoral dé todas las garantías para que los candidatos, especialmente aquellos que están corriendo por la Asamblea, tengan equidad de condiciones. Y equidad de condiciones significa evitar que otros candidatos que están respaldados por prefectos y alcaldes no estén utilizando fondos públicos y no utilicen la visibilidad de ellos para promocionar. Si me permite, eso es importantísimo, sí, claro. Y usted lo ha señalado no ahora, sino siempre, el cumplimiento de la ley, para que hoy los nuevos alcaldes y prefectos estén usando y patrocinando con recursos públicos a los candidatos o presidenciales o a la Asamblea. Y justamente aprovecho este espacio para hacer un llamado público a las autoridades locales. Si bien es cierto, son autoridades que están recién posesionadas en sus puestos, creo que hoy más que nunca les corresponde a ellos darnos una señal de patriotismo, pero sobre todo darnos una señal a los ciudadanos de ética. Es importante y sabemos que ellos forman parte de un partido y de una militancia política, pero sabemos también al mismo tiempo que quisiéramos verles a ellos que sean personas cumplidoras y funcionarios cumplidoras de la ley. Recordarles que los autos, las horas de sus funcionarios públicos de los municipios y prefecturas son pagados por todos nosotros. Todos pagamos sus sueldos, todos pagamos los autos y todos los recursos que tienen no son privados, son de los municipios y de las prefecturas. Y en una campaña electoral, tanto la Constitución como el Código de la Democracia prohíbe el uso de recursos públicos para hacer proselitismo. El acompañar a un candidato, aun cuando sea de su propia tienda política, en mítines en donde efectivamente y evidentemente se pide el voto, no solamente es un incumplimiento a la ley, pero habla también de un poco respeto ético hacia la normativa por parte del funcionario que ha sido electo. Sí. Entonces, mi llamado más básicamente para estos temas es una campaña corta, pero no por ser corta vamos a hacer, creo yo que debemos hacernos de la vista gorda y simplemente mirar para otro lado y no pasa nada, porque como es corta, entonces dele nomás. No, claro. No es así. Sí. Tenemos todos que cumplir la ley. Fabricio Villamar, garantías, controles y que no se usen los recursos públicos. Y yo creo que se verá bastante menos esta vez de lo que se ha visto antes. Sin embargo, sí es cierto que habrá al menos la intención en 2 o 3 alcaldías de tratar de favorecer, o 2 o 3 prefecturas de tratar de favorecer a sus candidatos. Se lo ha visto antes, se ha visto como maquinaria de la prefectura de Pichincha hacía campaña por una de las candidatas a la prefectura de Pichincha, la misma prefecta. Se ha visto como el alcalde de Quito abandona sus funciones mientras hay personas que están detenidas en el cable del teleférico, mientras el alcalde estaba en campaña. O sea, ese tipo de cosas sucede. Me parece que el llamado de participación ciudadana es importante, que la ciudadanía tiene sobre esto un papel fundamental, porque quienes hacemos observación política, algo podemos decir, pero la verdadera responsabilidad está en el ciudadano. Si es que el ciudadano se enamora del eslogan, de la cancioncita, del cantante candidato, entonces después no se queje de la calidad de la legislación. Porque resulta que este es el momento en donde los ciudadanos tienen que hacerse responsables de a quién mandan a la Asamblea y a quién encargan la presidencia, para que el día de mañana no vengan sorpresas y no se sientan engañados. Es el momento de comparar planes, definir qué personas pueden
auspiciar, garantizar que esos planes se van a cumplir, porque tienen una vida que garantiza que van a cumplir lo que han dicho. Es más o menos lo que pasaría. La pelota está en la cancha de los ciudadanos. Doctor Diego Zambrano, ¿cómo lograr plenas garantías, controles y que se deje de abusar de los recursos públicos en una campaña? Bueno, efectivamente, creo que uno de los elementos más tristes de la falta de institucionalidad que tiene nuestro país está precisamente en que los ciudadanos no confiamos en los organismos de control. Cuando eso ocurre, lo que tenemos es que tomar a la ciudadanía, tomar el toro por los cuernos y organizarnos para hacer denuncia, para hacer seguimiento, para hacer presión. Yo creo que, bueno, y no porque Ruth esté acá, pero creo que la Corporación Participación Ciudadana es un ejemplo de eso, de personas comprometidas, de voluntarios, de voluntarias, que dedican su esfuerzo, su tiempo a estos controles. El momento en que la ciudadanía se apropia del espacio público, se apropia de su democracia, va a ser capaz de denunciar, de observar, de hacer seguimiento y también de presionar para que las entidades públicas cumplan con sus funciones a cabalidad. Yo creo que el último eslabón que nos queda, y que no es menor, creo que es el más importante y que va a exigir el funcionamiento de las instituciones, tiene que ver con una ciudadanía informada, empoderada y que sepa canalizar las demandas y las exigencias de transparencia y de buen funcionamiento del sistema. Exigir a las candidaturas ética, pero si no lo hacen, pues exigirlo desde la vía ciudadana. Efectivamente, aquí tenemos responsabilidad y corresponsabilidad todos, partiendo de los electores, no ser indiferentes frente a estas realidades. Seguiremos hablando de esto. Muchas gracias a la doctora Ruth Hidalgo, al doctor Diego Zambrano y a Fabricio Villamar. Siempre un gusto, buenos días. Gracias, Miguel. Buen día. Abrazos a todos. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y les deseamos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia un feliz jueves. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. A finales de año, Ecuador podría concretar el acuerdo comercial con Corea del Sur, fue lo que aseguró Daniel Legarda, ministro de Producción. El ministro detalló que el gobierno trabaja para concretar la suscripción y se espera que hasta septiembre ya sea un hecho. En ese sentido, mencionó que duplicar las exportaciones de banano y los productos de plástico serán los objetivos. En cuanto al acuerdo con China, firmado el pasado 12 de mayo y que aún no entra en vigencia porque necesita el aval de la Corte Constitucional, Legarda anunció que en los próximos días ya se enviará el documento. Inicio de espacio promocional y publicitario. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo. Llévate ya tu Chery Tiggo